Estamos acostumbrados a pensar en ciertas cosas como si éstas fuesen blanco o negro. Lo posmoderno, el pop art, el kitsch, el arte contemporáneo, la industria, son solo palabras que resuenan en nuestra mente y nos hablan de aquello que es superficial, sin gusto, poco profundo. Sin embargo, resulta fascinante llegar hasta aquellos lugares a los cuales nos hemos cerrado el acceso para descubrir que quizás había más de lo que imaginábamos. La industria musical del pop actual está plagada de colores brillantes, letras repetitivas, ritmos pegadizos, hermosos atuendos y coreografías. Parece que cada vez nos alejamos más de los conceptos complejos, de las referencias intelectuales y de todo aquello que nos hace reflexionar con un nivel de mayor profundidad. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Podría un artista pop tan popular presentar material audiovisual con una carga simbólica y narrativa significativa? En 2016, la banda de K-pop BTS expuso una serie de cortos promocionales al lanzamiento de su entonces nuevo álbum llamado Wings. De repente nos encontrábamos enfrentados a una boy band de pop coreano que nos presentaba una cantidad de imágenes, símbolos y personajes que requerían una interpretación compleja para entender la narrativa de su contenido. La historia además maneja un concepto emocionalmente importante y en concordancia con su grupo objetivo, que son en mayoría adolescentes. Nos habla del proceso de transición que tenemos todos los individuos hacia la adultez. La etapa de Wings, como prefieren llamarla sus seguidores, expresó en 7 cortos las 7 fases del proceso de madurez basándose en los mismos pasos que el protagonista de la obra Demian de Hermann Hesse, Emile Sinclair, tiene que seguir. Esta es una historia con un fuerte carácter filosófico que a su vez se basa en el psicoanálisis de Carl Jung, lo cual es importante mencionar para interpretar el trabajo de BTS. Los reinos del día y la noche, dos mundos diferentes, provenientes de dos polos opuestos, mezclados en este tiempo. El primer corto, titulado Begin, habla de la primera fase, el paso de la niñez a la adolescencia, la pérdida de la inocencia. Tiene como sentimiento predominante el miedo, pues constantemente vemos al personaje enfrentándose a pesadillas, situaciones de confusión o angustia. La referencia más clara a Demian es el cuadro. Este representa en el libro la intención de calmar la angustia porque su mundo, ese que lo mantenía oculto y protegido, se acaba de romper. Pero a su vez, representa la llegada de un guía, cosa que se evidencia en el corto cuadro. Es muy probable que la razón por la que este personaje llora mientras el cuadro se quema sea una representación del enfrentamiento con la realidad que vive ahora que su mundo se ha destruido, y el miedo que siente al enfrentarse con la oscuridad del mundo real. La casa de mis padres formaba un reino. Este reino me era familiar en casi todos los sentidos: madre y padre, amor y rigor, comportamiento ejemplar y escuela. El segundo corto, titulado Lie, nos presenta a un nuevo personaje que se encuentra dentro de dos ambientes totalmente diferentes. En el primero, lo vemos sentado frente a una cámara y un brazo mecánico que le muestra una tarjeta. No hace falta recalcar que el foco está en la mentira, ya sea por el título del corto o porque las expresiones del personaje hablan claramente de una persona que está tratando de ocultar algo. Resulta interesante que la expresión del personaje cambia rotundamente cuando la cámara se voltea hacia él, lo cual se podría interpretar como la presión a la que está sometido. Esta presión de la que hablamos es el sufrimiento en el que vemos al personaje en el segundo ambiente. Claramente habla de cómo se enfrenta a la oscuridad que empieza a nacer dentro de sí mismo. Es importante decir que todo esto hace referencia nuevamente a Sinclair, quien fue criado dentro de una familia perfectamente moralista y cristiana, y que un día se atreve a mentir. La culpa que siente representa ese primer acercamiento a la oscuridad que además está dentro de sí mismo y se puede ver perfectamente representado en este cortometraje. Fue la primera fisura en las columnas que sostenían mi infancia, las cuales todo individuo debe destruir antes de convertirse en sí mismo. Estigma, el tercer corto de Wings, empieza haciendo referencia a uno de los elementos más significativos en la obra de Hesse. Vemos al personaje cometiendo vandalismo tallando el nombre Abraxas sobre una puerta. Para Hesse, Abraxas era un dios que representaba tanto lo bueno como lo malo, y el punto al que se debe llegar para vivir tranquilamente en la aceptación de todas las partes que conforman un ser.
Pero el corto habla en realidad de la fase de oscuridad por la que pasa Sinclair, una etapa donde sus valores familiares y morales se ven permanentemente destruidos. Esto es muy evidente cuando el personaje está siendo interrogado y responde que sus padres no existen. Por otro lado, hay que reconocer que este film representa lo que, según Jung, es el arquetipo sombra, esa parte de uno mismo que no expresamos, pero que la tenemos todos dentro de nosotros. El ocultamiento de la sombra es casualmente el fin del corto, representado en el personaje siendo enjaulado. Pero ocurre otro de los momentos más importantes y es que el personaje pide hacer una llamada, elemento que tomará sentido más adelante. 전화 한 통만 하게 해주세요. Hay numerosas maneras en que Dios puede hacernos sentir solos y llevarnos de regreso a nosotros mismos. Así es como me trató en ese momento. Fue como un mal sueño. First Love nos habla del cuarto paso en el proceso de Emile Sinclair. En el libro, este es el momento en el que Damien entra en la vida de Sinclair y le enseña a vivir de manera que lo único que deba considerar es su propio bien. Esto está representado perfectamente en la manera en que el personaje del corto irrumpe en la tienda de música y sin importarle nada se sienta a tocar el piano. Damien es ese guía que le ayuda a convivir, pero también a cuestionar todas las partes dentro de sí. De ahí que exista la aparición del silbido, elemento del corto Begin, que se puede interpretar con la búsqueda de esa reconexión y reconciliación con todas esas partes. Sin embargo, el otro reino que cubría la mitad de nuestra casa era completamente diferente. Una mezcla ruidosa de cosas horrendas, intrigantes, espantosas y misteriosas, incluidos mataderos y cárceles, borrachos y chirriantes, esposas, vacas paridas, caballos hundiéndose hasta la muerte, historias de robos, asesinatos y suicidios. El quinto film se titula Reflection y expone la parte del proceso en la que Sinclair entra en un estado de decadencia y adicciones. Su proceso aquí se va truncando porque no ha logrado caminarse correctamente frente a las enseñanzas de Damien. Su meta es llegar a este concepto de Abraxas, que se lo ve representado en el tatuaje que se realiza el personaje en el brazo. Sin embargo, no logra aceptar del todo la oscuridad dentro de sí y por lo tanto no puede salir adelante. El corto recorre entonces la lucha de este personaje que está intentando aceptarse. Los espejos rotos son claramente una referencia al reflejo que desea destruir. El elemento más interesante quizás es la cabina telefónica. En Stigma, el personaje pide hacer una llamada, la cual suena dentro de la cabina en Reflection. Pero este nuevo personaje no puede atender la llamada. Es evidente que esta escena representa la manifestación de la sombra que está siendo reprimida y sin la cual el personaje no podrá llegar a su fin, pues tiene que dejarla de ocultarla para poder reconocerse y aceptarse. Con una cara que se parecía a la de su hijo, atemporal, eterna y llena de fuerza interior, la bella mujer sonrió con dignidad. Su mirada era de satisfacción. Su saludo era un regreso a casa. En silencio, extendí mis manos hacia ella. Mama. Es el corto que representa la etapa de rehabilitación de Emile, pues vemos al personaje del film rodeado de pastillas en primera instancia, pero cuando decide abrir la puerta, las pastillas son reemplazadas por una barra de chocolate, que tiene una connotación bastante más infantil, pero también más sana. Si hablamos de adicciones, esto último es una referencia al momento en que Emile Sinclair se encuentra con Damien nuevamente y conoce a su madre. Él se enamora de ella, pero probablemente, como se muestra en el corto, quizás simbolizado en la barra de chocolate, también representa la reconciliación con su familia. El pájaro rompe el cascarrón. El cascarrón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Wings cierra con Awake, el último corto que entreteje todos los elementos vistos anteriormente, pero de una manera similar a la que ocurre en Damien. Todo se fusiona para dar un paso a una nueva interpretación. Parece ser el personaje de este corto, Jean, es una realidad el equivalente a Emile, y en este punto nos queda claro que el personaje recién ha empezado su proceso bien encaminado hacia Abraxas. Es interesante cómo se fusionan los elementos
pues pueden interpretarse como una construcción de sí mismo que se ha empezado a realizarse. El resto de la historia continuó contándose en los álbumes y material posterior a 2016, pero esta es quizás la etapa que aborda el tema de una manera más interesante y compleja.